Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que usted vea este programa también. Estamos ya nuevamente en su escuela sabática central y estamos ya en la lección número 3 que tiene como título Monumentos de Gracia. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora saludamos a la grabación. Bien. Saludamos a todas las personas que nos van a ver por esta plataforma, por YouTube, y también a las personas que nos están viendo por TikTok. Somos nuevos en esto. Este es un tema bonito que tratamos de hablar acerca de eventos de la Biblia, eventos que nos pueden ayudar a todas las personas. No tenemos que ser religiosos para poder aprender de esto y conocer más a Jesús a través de la palabra de él. Josué 4, 23, 24, ¿qué dice Leo? Dice la palabra de Dios en Josué 4, 23, 24, porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el mar rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días de su vida, ¿no? Josué 4, 23 y 24. Muy bien, el contexto es que están listos para cruzar el río Jordán, pero ellos deben recordar también que sus antepasados 40 años atrás cruzaron no un río, sino el mar. El mar. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué los israelitas debían prepararse antes de cruzar el río Jordán? Estaban ahí, ya habían ido los dos espías, se habían entrevistado con Rahab, habían vuelto y estaban listos para cruzar. ¿Cómo debían prepararse, mi estimado Leo? Josué 3:5. Muy bien, la palabra de Dios en Josué 3:5, para la primera pregunta, dice: y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esto era obviamente un día anterior al cruce del río Jordán. Esta parte es muy bonita, ¿no? Porque como tú bien lo dijiste y como saben, en las historias que tenemos anterior, en el Éxodo atravesaron el mar rojo y ahora van a atravesar en este caso el río Jordán. Lo que yo estaba viendo y lo que nos dice el folleto es que en la travesía del mar rojo venían persiguiéndolos, ¿no? Y estaban huyendo. En cambio acá no estaban huyendo, sin embargo, luego de que cruzaran el río Jordán, posteriormente iban a tener obviamente la batalla contra Jericó, pero aunque eso todavía no sucede. ¿Y cuántas personas de las que cruzaron el Mar Rojo estaban por cruzar el río Jordán? De hecho, en el texto clave vemos nosotros cómo hay ese juego de palabras con respecto a los pronombres, porque claramente Josué se dirige y dice aquí, porque el Señor su Dios seca el agua del Jordán ante ustedes que hubieron pasado, dice. Lo mismo había hecho en el Mar Rojo en seco ante nosotros. Entonces te das cuenta porque Josué estuvo presente en el tema. Josué, Caleb también que estuvo. Yo creo que nadie más porque según los registros bíblicos dice que el resto todos perecieron, corrieron. Exactamente. Entonces, bueno, la pregunta que tiene que ver con la primera parte, ¿cómo debían prepararse? Se debía a la consagración plena que el pueblo debía de tener, porque estaban prestos a poder vivir un milagro extraordinario, ¿no? Es como que Dios, antes de darnos un milagro tremendo, debemos consagrarnos, ¿no? Había algunas cosas que tenían que hacer, de algunas cosas especiales, ¿no? Arrepentirse de todos sus pecados. Dicen que era similar a lo que el sumo sacerdote hacía antes de entrar al lugar santísimo. Ellos tenían que arrepentirse de todos sus pecados, no tenían que tener relaciones sexuales, no porque esto sea malo, sino que tenía que estar toda su concentración en estar atentos a presenciar el verdadero milagro. ¿Hay algo imposible para Dios? Claro que no. Obviamente la palabra, obviamente la respuesta fácil es no, pero yo creo que esa respuesta fácil es para los que tienen fe, creería yo, porque yo creo y que muchas personas que de pronto puedan pensar que no, que hay cosas que de pronto Dios no las puede hacer. Yo creo que sí hay personas que piensan eso. En el momento que tú estás difícil, cuando todas las cuestiones, todo te sale mal, hay esos días que todo nos va mal, se enferma un hijo nuestro, nosotros mismos estamos con alguna dolencia, tenemos crisis económica, crisis en el matrimonio, pareciera que nuestra fe puede tambalear. No sé si te ha pasado. Claro, por supuesto. Superman. Por supuesto. Bueno, una cosa es que me guste mucho ese cómic de Superman. Pero eso es obviamente una fantasía nada más. Sin embargo, pues yo creo que
todos en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido justamente lo que tú dices con respecto al enfrentar algún tipo de problemática. Bueno, en fin, que en esos momentos pues nuestra fe comienza a dudar. Sin embargo, pues obviamente pues podemos restablecer nuestra fe, podemos, volver de pronto, se podría decir, volver a confiar en Dios de una manera tan grande, teniendo en cuenta pues lo importante de esto, aunque tal vez me adelante, lo importante de esto es que cuando nosotros nos encontramos en un momento complicado, sabemos muy bien que Dios es capaz de hacer todo posible. Cuando nos encontramos en un momento complicado, tenemos que hacer es recordar lo que Dios hizo alguna vez en el pasado. Pero bueno, creo que estamos adelantándonos un poquito con respecto a... Jeremías 32:17 dice: Dios de Israel, tú, con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra. No hay nada que tú no puedas hacer. Sí, eso lo dice la traducción en lenguaje actual, por eso ahí estuvimos. Me encanta esa traducción, muy bien, gracias por ponerla. Esto que queremos decir a las personas que nos ven y tal vez están viendo como bichos raros, especialmente a mí porque no me conocían en esta faceta. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema o nos enfrentamos a varios problemas, tenemos que creer en que Dios puede resolverlos todos y cada uno de ellos, que Dios no es menor que la circunstancia en la que estamos viviendo, que esto que estamos pasando es una circunstancia que tiene que terminar. Yo le digo a mis pacientes, o sea, usted no se desespere por querer bajar la fiebre inmediatamente, porque realmente la fiebre en algún momento va a pasar, en algún momento se va a acabar, pero el daño que yo le puedo hacer a mi hijo por tanto medicamento para la fiebre, eso se puede quedar. Entonces es importante que yo esté claro que al Dios que sirvo, que al Dios que amo, al Dios que sigo, es más fuerte que mi problema. Así es. Bueno, ahí Lucas 18, 25, 27, refiriéndose a la historia del joven rico, en las últimas partes de esta historia dice: porque es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús responde y le dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Un texto bastante... harto conocido. Sí, correcto, bastante conocido, y que es importante que podamos hacerlo parte de nuestra vida, concerniente a lo que dijimos hace un momento, que tiene que ver con nuestra fe. Tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es capaz. ¿Por qué el joven rico? ¿Por qué el joven rico era difícil que entre al reino de los cielos? Bueno, la historia claramente lo dice, ¿no? Él tenía mucho apego al dinero, ¿no? Él guardaba todos los mandamientos y todo lo demás. Entonces Jesús le dice: deja todas tus cosas, véndelas, regálalas a los pobres, en fin, y ven y sígueme. Entonces él tenía mucho apego y mucho amor al dinero. Entonces no estaba plenamente en realidad concentrada su fe en Jesús en este caso. ¿No? ¿Qué señales nos ha dado Dios a lo largo de la historia? Chéverísimo, perdón. Génesis 9, 14 y 15. Muy bien. Ahí habla netamente del arco iris, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío y que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir en las carnes. Entonces es muy bonito, ¿no? Cuando llueve y hace sol y vemos nosotros el arco iris, vemos plenamente la señal de Dios que ha dejado. A Noé en el siguiente aguacero después del diluvio. De pronto que tal vez un poco traumado. Las nubes se ponen, va a llover fuertemente, comienza a llover, pero ya había pasado el diluvio. ¿Por qué tenía que estar el arco iris? Era la promesa de que no iba a ser. Exactamente, ahí estaba la señal, justamente. Gracias, Joa. Ahí estaba la señal de Dios, la promesa, el pacto que Dios dejó de que no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Entonces Noé, al ver el arco iris que sale, ahí se acuerda, porque dice, pues de repente vino otro diluvio. No, está el arco iris. Entonces Dios prometió que cuando yo vea el arco iris, que generalmente está entre días lluviosos y días soleados, entonces debo recordar que Dios no va a destruir con agua, con diluvio la tierra, ¿no es cierto? ¿Qué sigue otro? La sangre en el dintel, que está registrado en Éxodo 12:13, la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí también claramente, cuando el pueblo ya estaba por salir
de la esclavitud, la última noche. Entonces el Señor dijo que había que poner, en este caso, manchar de rojo las puertas, un simbolismo de sangre, correcto, un simbolismo muy especial que tenía que ver con el hecho de que no pasaría la muerte, en este caso, por delante de ellos, ¿no? A través de esa señal que el Señor estaba dejando. Y me encanta esta señal. El día sábado, dice Ezequiel 20:20, santificad mi día de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces aquí el día sábado se manifiesta como una señal entre el pueblo de Dios y Dios, porque reconocemos que Dios es creador de todo y que Dios descansó en ese día, ¿no es cierto? Es una señal. Josué 4, del 6 al 7 creo que debe ser otra señal. Ya, correcto. Y aquí es donde radica el punto clave de la lección. El punto clave de la lección, porque recordemos que la lección tiene como título Monumentos de Gracia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que vamos a leer un poquito para luego hacer el contexto. Dice en Josué 4, 6 y 7, para que esto sea por señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó por el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hay un poquito de contexto para poder comprender esta parte. El contexto es que Dios hace el milagro, se abre el río Jordán, no el Mar Rojo, el río Jordán, está pasando el arca y pasan también las personas, pero se escoge que cada miembro principal de cada tribu coja una piedra grande y después haga un altar en el lugar donde iban a acampar. Y esas piedras van a simbolizar, que eran del río Jordán, del medio del río Jordán, simbolizaba cómo Dios había abierto milagrosamente, sobrenaturalmente, poderosamente el río y les había permitido cruzar. Era un símbolo, nada más que un símbolo. Veo que usted no tiene anillo de matrimonio. Se me perdió. Ahí sí lo tiene. Pero, cuando jugábamos pelota en La Esperanza, allá en la... Sí, pasó muchos años. Sí, bastante tiempo. El anillo de matrimonio es un símbolo de que yo estoy casado con mi esposa. No es lo más importante, es el matrimonio. Pero cuando yo veo el anillo y veo por ahí la fecha o lo que sea que usted escriba ahí, recuerdo que estoy casado con mi esposa. Los símbolos son bonitos. O sea, yo hasta hace poco había escrito en la computadora, en una hojita, estoy pasando por este problema, pero Dios me salvó, tengo que recordar, y puse la fecha. Entonces, ahora que estábamos teniendo otra vez problemas, porque la vida está llena de problemas, mi esposa se encontró con eso y leyó. Y mira, dice, esto tú escribiste. Y yo había puesto ahí para no olvidarme que estuve grave y que Dios me ayudó y que Dios me puede seguir ayudando en problemas que seguramente van a pasar. Así es. Entonces, parte justamente de eso, ¿no? Poder recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ese era el objetivo de que recogieran estas piedras de en medio del Jordán, porque usted le invito a que lea Josué 3 y 4, donde está diluida toda esta parte de la lección. Los que cargaban el arca apenas toparon el agua del río Jordán, el río comenzó a dividirse. Se detuvo. Y comenzó correcto, sí, ahí bien distante de ellos un muro se hizo de agua para que el pueblo pueda pasar. Una vez que el pueblo pasó, 12 de cada integrante de las tribus cogieron esas 12 piedras. Dice que las cargaron sobre el hombro, entonces debieron ser piedras grandes. Pero el objetivo era justamente que lo que Dios quería es que se cree un monumento para que posteriormente las nuevas generaciones no olviden el milagro grandioso que Dios había hecho, porque era muy posible que las generaciones que ya estaban acá ahora en este momento, que no vivieron lo que atravesaron el Mar Rojo, de pronto no recordaban, sino que no sabían de eso, ¿no? Pero ahora pues las futuras generaciones a través de ese monumento podrían en este caso saber qué era lo que había en este caso ocurrido. Y ni más ni menos cuando nosotros vamos a otras partes, ¿no? Y vemos unas estatuas y monumentos. ¿Y por qué eso? Las personas que son de esa parte de un país o ciudad o lo que sea,
Si usted no conoce, pues le puede decir, no, mire, ese monumento representa la batalla de tal cosa, y ellos comienzan a recordar. Entonces, eso era lo que Dios quería, eso es lo que Dios quería con las nuevas generaciones, que no olvidaran lo que Él había hecho, en este caso, por el pueblo, porque nosotros tenemos tendencia a olvidar. Vamos con otra parte. La tendencia del ser humano después del milagro. Jueces 3:7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Esto es terrible. Y Jueces 8:34 dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos en su derredor. O sea, la tendencia del pueblo israelita era olvidar todos los milagros que Dios había hecho con ellos. Todo lo que era sobrenatural se olvidaron. Y fueron, no solamente que se olvidaron, sino fueron a adorar a los ídolos. Y esa es la tendencia de nosotros. Cuando Dios hace un milagro, entonces yo tengo la tendencia a tener una mala memoria y a olvidarme cómo Dios me ayudó. Entonces vuelvo a tener otro problema y pierdo la fe, me quejo contra Dios, critico a Dios, y realmente no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos acordemos un poquito cómo Él nos ayudó en el pasado y seguramente nos va a ayudar en el futuro. Sí, aquí hay un texto de la escritora Elena de White que dice: ese es bueno. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado a través de nuestra historia pasada. Entonces, esto es extraordinario, esta frase, ¿no? Estas palabras, porque justamente ya lo que hemos dicho, no, pues estoy en problemas en estos momentos, pero hace mucho tiempo Dios hizo algo bueno en mi vida. Entonces, ahora también Dios es capaz de hacer eso por mí. Dios. Correcto, exactamente. El que abrió el Mar Rojo y el que abrió el río Jordán, ¿por qué no puede hacer un exactamente. Ahora, lo que recalca aquí la lección es que es nosotros como seres humanos tenemos tendencia a olvidar cualquier cosa, pero debemos de preocuparnos cuando lo que olvidamos tiene que ver con nuestro asunto espiritual, porque ahí sí que estamos totalmente, vulgarmente hablando, estamos fregados, pues, ¿no? Estamos fregados. Fregados. Si el ser humano se olvida, ¿qué hace Dios? O sea, si yo me olvido, ¿qué hace Dios conmigo? 1 Corintios 11, 24 y 25 dice: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto también en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Me encanta esto porque Jesucristo mismo le dice: yo sé que ustedes se olvidan, sé que son de memoria corta, sé que cuando tienen problemas es como que nunca yo los he ayudado, y deben recurrir a beber el vino y a comer el pan sin levadura para que recuerden que yo siempre voy a estar con ustedes y hagan en memoria de mí. Esto fue lo que yo di por ustedes, mi carne y mi sangre. Sí, y Juan 14, 26, esta parte también es bastante importante, interesante y muy bonita, porque dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, tenemos un Dios maravilloso. Así es, porque se preocupa, no, pues te olvidaste de lo bueno que yo hice por ti hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu preocupación hoy en día? Yo puedo volver a estar ahí nuevamente, pues no. Exactamente, correcto. Entonces vemos cómo el Señor, a través de su palabra y a través de las vivencias pasadas que nosotros tenemos, Él tiene una preocupación grande por nosotros para poder hacernos caer en cuenta que Él siempre está. Siempre está. Y puede que nosotros de pronto no lo podamos sentir, no lo podamos ver, pero ahí está el Señor. Pero es como un padre. Usted es papá, ¿no es cierto? Por supuesto. Y si usted, su hija, le pide ayuda, ¿se la va a dar o no se la va a dar? Correcto, exactamente. ¿No es cierto? Entonces, es interesante que nosotros tenemos que entender, así como nosotros amamos a nuestros hijos, ya que aunque nuestros hijos se porten mal, sean malcriados, no nos llamen, no nos escriban, cuando ellos nos piden ayuda, entonces nosotros no sabemos qué hacer, o sea, vamos y los ayudamos, como sea. Movemos cielo y tierra y estamos ahí. Y eso que nosotros somos imperfectos. Imagínense Dios, que nos ama tanto y que es todopoderoso. Él sabe el problema, la dificultad que estamos viviendo. Y no existe nada que Él no pueda hacer. No existe ninguna cosa que Él no pueda hacer. ¿Cuál es la definición para ti de milagro? Milagro. Yo podría decir que de pronto es algo bueno que ocurre en tu vida, no es el concepto, no, pero es algo bueno que ocurre en mi vida
pero que no tiene explicación para mí. O sea, pero obviamente sabemos que los milagros tienen que ver con lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Las cosas buenas, pero que de pronto no podemos explicar por qué ocurrieron, cómo ocurrieron, pero sabemos que viene de Dios. Yo escuché una definición muy bonita y dice, milagro es cuando Dios, ¿cómo era? Me voy a acordar, estoy con mala memoria. Es cuando Dios puede ir más allá de sus propias leyes naturales. Más o menos lo que tú dices. O sea, hay algo que es imposible para el hombre, hay algo que es imposible para los médicos, hay algo que es imposible para mí como ser humano. Entonces Dios actúa de forma sobrenatural, incluso por encima de las leyes establecidas, como por ejemplo, que no es normal que el río se pueda partir para poder cruzar la gente. No es normal que pasen muchas cosas en nosotros y que Dios las utilice en nuestro favor. Sí, yo no recuerdo en una película, he visto casos, ¿no? Que han ocurrido. Muchas películas, correcto. Pero, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones médicas, por ejemplo, en tu caso. Sí. Ha ocurrido casos, sí, dentro de tu experiencia, sí, que algún paciente se haya sanado, pero que tú no puedes explicar qué fue lo que pasó. O sea, médicamente no puedo explicar qué fue lo que pasó. O sea, sí hay, por supuesto. Yo, sin dar nombres, conocí a una señora y ella tenía, yo vi el diagnóstico de neoplasias, de masas en hígado. Yo la vi, no me contaron, yo la vi y pues yo encaminé correcto, comenzó a hacerse los estudios y después de un tiempo hicieron un estudio de imágenes y las masas desaparecieron. No se puede explicar. ¿Cómo lo dices tú? No te puedes equivocar. Te puedes equivocar cuando no encuentras algo, pero cuando tú lo encuentras, le tomas foto y lo identificas, ahí está. Ahí está. Eso claro. no se puede equivocar. Otra cosa es que tú no las encuentres. Yo no lo vi, pero mi mamá le descubrieron un tumor y oración y confianza en Dios. Luego, con unos exámenes mucho más avanzados, no encontraron absolutamente nada. O sea, fue la mano de Dios. Es un milagro, son cosas que no se pueden explicar, como tú lo dijiste, y Dios está dispuesto a hacer esos milagros. Ahora, el problema es que nuestra fe no puede caer cuando Dios elige hacer otros milagros. ¿Me entiendes? Porque a veces los tumores pueden seguir, sí, pero Dios puede actuar de otra forma, incluso fortaleciendo tu fe. Exactamente, nos puede llevar en tu caso, que tocar a muchas más personas. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, Dios es sabio y sabe cómo actúa y sabe a qué hora, en qué momento, en qué circunstancias nos va a llevar al descanso. Es que yo creo que el mejor milagro y la mejor sanidad que podemos recibir de Dios tiene que ver con la sanidad espiritual. Y con la salvación. Y con la salvación, exactamente. La sanidad espiritual que te lleva a la salvación. Recordemos los casos de milagros. Jesús obviamente, correcto, Jesús sanó a muchas personas, de las cuales en la mayoría diría yo, de lo que Jesús decía era: tus pecados te son perdonados. Porque la importancia era el corazón y la espiritualidad de la persona, más que el restablecimiento físico que haya estado padeciendo, ¿no? Entonces, imagínate. Es porque este cuerpo nos va a durar, ¿qué? 60, 70, 80 años, no sabemos, no más de eso. Pero la vida eterna es eterna, o sea, no se va a acabar nunca. Y Dios busca eso, busca en cada ser humano que se salve, porque este mundo no es de nosotros, este mundo no está hecho mucho dolor, sufrimiento, muerte, guerra, peste. Todo lo malo es por culpa del pecado. Bueno, y para terminar, ¿cómo se ve envuelto Jesús en toda la historia de Josué? Aquí hay una parte bien bonita, ¿no? Paralelismo bastante interesante. Sí, ¿no? Tiene que ver con Egipto. Egipto perseguía al pueblo israelita. Él tuvo que irse a Egipto perseguido porque creo que lo querían matar. Y después también se bautizó en el río Jordán, en el mismo río que se abrió para que pasen los israelitas. Eso, ¿no? Eso sí, correcto, sí, exactamente. No, aquí está justamente la parte donde huyó de Egipto, es llamado a salir de Egipto, pasó 40 días en el desierto, representando los 40 años del pueblo de Israel, y obviamente también pues se fue bautizado en el río Jordán, así como el pueblo pasó por el río Jordán. Entonces, pero bueno, recordemos todo lo bueno que Jesús, lo que Dios ha sido con nosotros en nuestra vida. Jamás, eso es un monumento de gracia para nosotros, ¿no? Y teniendo en cuenta ese monumento de gracia, pues recordemos que Dios es capaz de ayudarnos en el presente si estamos atravesando algún momento complicado, y también en el futuro. Así es. No se olvide el anillo de matrimonio. No, voy a tener que comprar otro. Vamos a orar.
y saludamos a todas las personas que han estado con nosotros. Oramos. Dios, gracias por este día. Gracias por este lindo, lindo tema, Señor, que pueda fortalecer nuestro corazón, nuestro espíritu, que pueda darnos esa fe que seguramente no la tenemos por nuestra propia fuerza, Señor, sino la fe tuya, la fe de tu Hijo, la fe de Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.